En el siguiente video vamos a ver un teorema que nos va a ser muy útil a la hora de calcular derivadas direccionales. El teorema dice que si f es una función derivable respecto de x e y, entonces f tiene una derivada direccional en la dirección de cualquier vector unitario b de componentes a b. Y la derivada de la función en un determinado punto de coordenadas x sub 0 y sub 0 con dirección dada por el vector b se obtiene de calcular la derivada parcial de la función respecto de la variable x en el punto x sub 0 y sub 0 multiplicado por la componente x del vector unitario más la derivada parcial de la función respecto de la variable y en el punto x sub 0 y sub 0 multiplicado por la componente y del vector unitario. La siguiente demostración fue extraída del libro de James Stewart, Cálculo de varias variables, para ser más preciso, la octava edición. En dicho libro, Stewart lo que hace es definir una nueva función llamada g de h y de la cual se obtiene de la siguiente manera, evaluando la función de dos variables, es decir, a f de x y, evaluándola en el punto x sub 0 más h por a y sub 0 más h por b. ¿Sí? Si nosotros evaluamos a nuestra función de dos variables de tal manera, nos va a quedar una expresión que va a depender únicamente de h, porque x sub 0, a, y sub 0 y b siempre van a ser números. Si yo quiero calcular la derivada de g de h en el punto h igual a 0, por definición de derivada voy a tener el límite cuando h tiende a 0 de g de h menos g en 0, todo eso partido por h. Pero g de h tenemos aquí que es f de x sub 0 más h por a y sub 0 más h por b. Mientras que g de 0 se obtiene de reemplazar en esta expresión de aquí a la h por el 0. Si h es igual a 0, este término se anula al igual que este otro. Por lo tanto, lo que me va a quedar va a ser f de x sub 0 y sub 0. Todo eso partido por h. Pero esto que yo tengo aquí va a ser la derivada de la función f en un punto de coordenadas x sub 0 y sub 0 con dirección dada por el vector unitario b. Luego lo que hace Stewart es definir a la variable x como una función que depende de h y a la variable y como otra función que depende de h. ¿Sí? De tal manera que x de h va a ser igual a x sub 0 más h por a y luego y de h va a ser igual a y sub 0 más h por b. Por lo tanto, por definición de composición me va a quedar que g de h es igual a f de x de h y de h. Si yo ahora quiero calcular la derivada de g de h, es decir, g' de h, esto lo puedo hacer por la regla de la cadena, ¿sí? Porque si derivo de este lado, tengo que derivar de este otro. Y por regla de la cadena vamos a tener la derivada parcial de la función f respecto de la variable x por la derivada de x respecto de h, más la derivada parcial de f respecto de y por la derivada de y respecto de h. Si observamos estas expresiones, al derivar x respecto de h, lo que me va a quedar es simplemente a, porque este término va a ser una constante y al derivarlo me va a dar 0, mientras que este término va a ser una constante multiplicado por h, y la derivada de h va a ser 1, entonces me va a quedar 1 por a, que es a. Entonces me va a quedar la derivada parcial de la función respecto de x por a más la derivada parcial de la función respecto de y por la derivada de y respecto de h. Pero si yo derivo y respecto de h, lo que me va a quedar es b. Entonces voy a tener la derivada parcial de la función respecto de y por b. Si ahora consideramos que h sea igual a 0, es decir, si yo calculo la derivada, es decir, esta derivada de aquí, pero ahora con esta expresión, lo que me queda es que g' de 0 es igual a esta expresión que teníamos aquí. Es decir, la derivada de la función respecto de la variable x en el punto x sub 0 y sub 0 por la componente x del vector unitario más la derivada parcial de la función respecto de la variable y en el punto x sub 0 y sub 0 por la componente y del vector unitario. Expresiones, una es esta de aquí y otra es esta de aquí para la derivada de g en el punto h igual a 0. Por lo tanto, podemos decir que la derivada de la función en el punto de coordenadas x sub 0 y sub 0 con dirección dada por un vector unitario b se calcula con esta suma de aquí. Ahora, recordemos que las componentes del vector unitario las podemos reemplazar por coseno de teta y seno de teta, siempre y cuando teta sea el ángulo que me indica la dirección del vector unitario. Y la fórmula quedaría expresada de la siguiente forma. Como la derivada parcial de la función respecto de la variable x en el punto de x sub 0 y sub 0 por coseno de teta
más la derivada parcial de la función respecto a la variable y en el punto de coordenadas x sub 0 y sub 0 por el seno de teta.